Buenas, ¿cómo están ustedes? Con mucho orgullo, con mucho entusiasmo y sobre todo con un deseo enorme de contribuir al desarrollo de la actividad turística. Permítanme compartir un poco estas experiencias, este conocimiento, estas experiencias y sobre todo el deseo de contribuir al desarrollo de una nueva era del turismo en Mérida. Y hacia eso es que tenemos que pensar. Permítanme compartir entonces estas experiencias con ustedes en una conferencia que he titulado Destinos disruptivos en la nueva era del turismo. Hoy, esta semana, es una semana especial para quienes sentimos, vivimos y tenemos nuestras vidas dedicadas a la actividad turística. Yo quiero felicitar a todo este grupo de emprendedores merideños, a quienes marcaron la historia del turismo en Mérida hace algún tiempo, a muchas personas que con ese deseo de contribuir, de crear fuentes de empleo, ayudaron al desarrollo de la actividad turística. Tanta gente no me atrevo a nombrar, pero sí debo recordar a un gran amigo mío, don Omar Dávila, Felipe Puleo, que han contribuido al desarrollo de la actividad turística. A ustedes, mis queridos merideños, emprendedores, dueños de posadas, hoteles, parques temáticos, a mi buen amigo Lalo Montilla, a mucha gente más quiero compartir con ustedes y desearles el mayor de los éxitos. Sé que están viviendo un momento muy difícil y bueno, aquí quiero contribuir con ustedes. En estos días que se celebra el Día Internacional del Turismo, hubiésemos querido que fuese otro escenario para celebrar. Pero este es un escenario para reflexionar, es un escenario para entender lo que estamos viviendo, pero sobre todo para asumir un reto de lo que es la nueva era del turismo. Y entonces, pensemos en que esto va a pasar, esto se va a terminar. Los elementos estructurales, los elementos coyunturales, eso va a desaparecer. Tengamos fe en que eso va a pasar. Y preparémonos para esta nueva era del turismo. Comencemos hablando de algo que, 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 que pareciera, como su nombre lo dice, paradójico, pero es la realidad que tenemos que comprender. La fragilidad del sector turismo versus la disruptividad de los destinos turísticos. ¿Qué es esto? El turismo todos sabemos que es un sector frágil, aunque muchos, por los hechos, no creyeron que la fragilidad iba a estar presente y que esa fragilidad se iba a expresar en momentos como estos. Pero es el momento de comprender esa fragilidad, es el momento de abrir nuestras mentes, de romper los puntos ciegos que nos atan y de emprender con disruptividad la gestión de la actividad turística, la gestión de nuestras empresas, la gestión del destino, la gestión de Mérida, la gestión de Venezuela como desarrollo turístico. Pareciera paradójico y es como pensar en esa flor que está en ese cactus, en esa planta que muchos dicen que es fea porque es difícil de tocar, pero que genera una flor tan hermosa. Y es un contraste, pero es la realidad. Es lo duro de la planta, lo difícil de la planta, el difícil momento que estamos viviendo, versus la necesidad que tenemos de cambiar. Y de eso, que es lo que quiero venir a hablar un poco. Veamos y ubiquémonos en el contexto de lo que es la actividad turística a nivel global y de lo que fue la gestión del turismo en el año 2019. La gestión del turismo en el año 2019 presenta cifras muy halagadoras, presenta cifras favorables, presenta cifras que marcan una actividad positiva en sus resultados. La actividad turística en el año 2019, como en los años anteriores, creció y creció en un 4%, un poco menos de lo que había sido el año anterior. Generó una cantidad importante de movimientos. Cerca de 1.5 millones de turistas se desplazaron a los distintos destinos internacionales. Representó casi 4 millones de visitas al día a nivel global. Ciertamente, América Latina creció un poco menos de lo que venía creciendo y creció menos del promedio de toda la actividad en su conjunto. Y creció menos que otras regiones, como la región del Oriente Medio, como la región de Asia y como la región
de África, que venía experimentando un crecimiento significativo e importante en la actividad turística. Y sobre todo, la Organización Mundial de Turismo avisoraba un crecimiento igual, un poco constante para el año 2020. Sin embargo, en el año 2019 hubo un hecho importante. La quiebra de la operadora de turismo más grande que ha tenido la actividad turística a nivel internacional. La quiebra de Thomas Cook, que significó la caída de muchos vuelos, el estancamiento de muchos vuelos, que significó la operación receptiva en muchos destinos. Pero, sin embargo, no fue elemento preponderante para que la actividad dejara de crecer. Entonces, fue un hecho que marcó una tendencia bien interesante desde el punto de vista turístico. Pero, sin embargo, es 2019 un año que el turismo sigue creciendo, que demuestra que sigue creciendo, como lo venía haciendo desde hace 15 años anteriores al 2019, pero que sin embargo demuestra un hecho que es importante dentro de la actividad turística: la fragilidad del sector, aun cuando muchos no creían en la fragilidad del sector. En estos 15 años se ven dos hechos importantes que afectan la fragilidad del sector. En el año 2009 se produce un hecho similar a lo que estamos viviendo. En el año 2019 la humanidad es atacada por la epidemia de la gripe porcina. Eso contrajo el crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto a nivel global cayó en un 2.1% y la actividad turística no creció, sino por el contrario, decreció. Fueron menos turistas se desplazaron a nivel internacional, cayó en un 4%. No con esto, en ese periodo de tiempo, dejó de crecer, pero sí fue muy importante. Allí la actividad turística demostró su fragilidad. Sin embargo, esa experiencia no nos sirvió de mucho, porque no nos preparamos para eventos como este que estamos viviendo. En el año 2011 hubo otro hecho significativo desde el punto de vista informativo, pero que sin embargo no produjo la contracción de la actividad turística como la produjo la epidemia de la gripe porcina en el año 2009, que fueron los atentados terroristas en las Torres Gemelas. Y eso produjo una reacción en la industria aeronáutica de controles que generaron mayor seguridad en los desplazamientos, que generaron mayor seguridad en la operación turística. Entonces, toda una revolución en el manejo de la seguridad aeroespacial, que contribuyó a aumentar la actividad turística a nivel global. Y esto generó un crecimiento promedio interanual del 5%. Y en ese periodo de tiempo, a pesar de que es rico en hechos, porque también se presentó la crisis que llamaron la crisis de los combustibles, de los alimentos y la crisis financiera. Sin embargo, ni los precios del petróleo, que aumentaron, con ello el precio de los combustibles, ni los actos de terrorismo, ¿sí? Ni la crisis financiera generó de que la industria turística decreciera, sino todo más bien por el contrario, la actividad turística siguió creciendo. Pero sí nos emitió una señal, la presencia de pandemia. Y no nos preparamos para eso, Y lamentablemente ha generado sus secuelas. Ustedes más que nadie lo saben. 65% menos de traslados de turistas internacionales en el primer semestre, a pesar de que el primer trimestre fue todo regular, porque las medidas de control de vuelos, las medidas de control de fronteras se empezaron a dar fue a mediados de marzo. Quiere decir que el primer trimestre fue casi normal, pero sin embargo, fíjense, casi total el segundo trimestre, 65% en todo el primer semestre. Representó para América Latina la pérdida de 6 millones de empleos. Se dejaron de percibir más de 460.000 millones de dólares que dejaron de percibir los destinos turísticos. Y esto también es llamativo.
se paralizaron más de 8.000 proyectos de inversión turística extranjera directa. De inversión extranjera directa en proyectos turísticos. Con eso se paralizan directamente los nuevos empleos, el crecimiento de la actividad turística, el crecimiento de valor agregado sobre la economía. Proyectos que ante las tendencias que voy a mostrar del mercado tienen que cambiar en su estructura, en su planteamiento, en su funcionabilidad, porque esto del coronavirus, esto de las tendencias del turismo marca un nuevo perfil del turista. El distanciamiento, la seguridad, los productos, en fin, que ya lo vamos a ver. Entonces, escenarios como el que tienen en la diapositiva lo vamos a estar viendo. Y la aparición del coronavirus incrementó las situaciones estructurales y coyunturales que economías como la venezolana estaban presentes. Situaciones del turismo en estados, provincias, como la de Mérida, que lamentablemente, por los hechos coyunturales y estructurales que se vive en Venezuela, pues ya la actividad turística venía en picada. Y con esto el coronavirus, como en el lenguaje taurino, parte de una estocada. Pero por eso hay que felicitar. Por eso, después de todo esto, ese es el estatus del sector privado, para que se mantuvo y se va a mantener. Y lo mejor de todo es que va a asumir este nuevo proceso de la nueva era del turismo, la era del turismo digital. Entonces, lamentablemente, nosotros nos ubicamos en lo más bajo del índice de competitividad turística. Y el índice de competitividad turística engloba todo eso: precios, productos, la seguridad jurídica, la seguridad económica, engloba todo eso. Lamentablemente estamos muy mal. Por eso hay que cambiar, por eso hay que prepararse. Por eso esta época de pandemia es un momento propicio para despertar nuevas capacidades, para fortalecer nuevas capacidades, para comprender esto que está pasando, pero sobre todo para prepararnos a la nueva realidad. Y en función de eso, señores, veamos un poco cuáles son las medidas que han hecho otros países en esto. Tomemos el ejemplo de España. Es evidentemente que España inmediatamente vino a reacción en preparar los protocolos de seguridad, y seguridad sanitaria. Viene una estrategia conciliada sector público, sector privado, que es el caravaning, que es una estrategia que permite viajar en grupo, ¿sí? Para protegerse, la familia, los amigos, ¿ok? Incrementó el apoyo para la red de lo que venían dando ya, que era el apoyo para el turismo digitalizado, el turismo en las ciudades inteligentes, Madrid, Barcelona. Y esto es algo que lo venían haciendo los países europeos, sobre todo Francia, Italia, Alemania y España. Ciudades destinos inteligentes. Y eso es lo que hay que promover. Eso es parte de un proyecto que se tiene que gestar en Mérida, prepararlo para cuando todo esto pase. Estrategias que conllevan a motivar la promoción turística en provincias o en dependencias donde no estaban desarrollados turísticamente. La creación de un sello de calidad, de un sello de seguridad turística. Es importante. Quien cumpla con los parámetros, aquí tiene su sello, aquí tiene su placa que le garantiza de que está prestando servicios con calidad y con seguridad. Descuentos en tarifas de aterrizaje, descuentos en los aterrizajes para las empresas. Y las empresas europeas de transporte podrían ahorrarse hasta 25 millones de euros en el año 2020. En el caso de Francia, se aprobaron 59 medidas para recuperar la actividad turística. Se sigue con los apoyos para la transformación digital que deben sufrir las empresas. Y algo que es muy importante, evidentemente que Francia es un destino gastronómico. Entonces, se creó el pabellón dedicado a los jóvenes chefs. Un ejemplo que puede seguir. Y el gobierno estableció una estrategia, de promoción para aquellos barrios menos desarrollados turísticamente, para que gozaran de los beneficios de la actividad turística. En el caso de Italia, en Italia empezó a promoverse mucho el delivery, la distribución en casa de algunos productos gastronómicos, entre ellos vinos. Se generó espacios importantes para producir, por ejemplo, catas, degustaciones a nivel digital,
esto es muy importante, pusieron en apertura unas deducciones fiscales para quienes practican el turismo, para quienes hacen turismo en estas temporadas de pandemia, y por supuesto la aparición de los protocolos de sanidad y la utilización de los servicios en base a esos protocolos. En el caso de Uruguay, que es un país que ha manejado muy bien la gestión del coronavirus, establecieron también las políticas de protocolos de seguridad, establecieron una política de promoción del turismo interno, están generando ya los incentivos para la promoción del turismo de negocios y ya aperturaron en esta temporada de verano las fronteras, sobre todo para el mercado argentino, con muchos controles, con mucha seguridad, y les ha dado resultados. Por supuesto, con una estrategia muy segmentada, con una estrategia del control de la burbuja social. Y países como Chile, que también es un ejemplo de América Latina, del Cono Sur, ellos han venido introduciendo protocolos graduales que se han incorporado a su práctica en el área gastronómica, en el área del alojamiento, en el área de los guías de turismo. Igual está sucediendo acá en Costa Rica, los protocolos de seguridad que se han incorporado gradualmente, han establecido unos subsidios para las empresas operadoras, para los operadores de turismo, para las empresas de alojamiento, de gastronomía, y una promoción interna que despierte de nuevo el turismo local, el turismo regional, el turismo doméstico. Y importante es el fortalecimiento institucional a nivel de capacitación, a nivel de actualización, a nivel de comprender para la aplicación de los estándares, pero también muy importante, así me lo hacen saber algunos amigos chilenos, de esta era digital. Cursos de capacitación en la era digital del turismo. Y igualmente medidas muy similares se vienen haciendo en Costa Rica. Con la apertura progresiva de vuelos internacionales dedicados a ciudades emisivas, desde Estados Unidos y desde Inglaterra, en ciudades donde el impacto del coronavirus y los índices de contagio ha sido bajo. Y se han aperturado los vuelos internacionales para esos centros emisivos, para que vengan turistas. Y lo vienen haciendo de una manera muy controlada, de una manera progresiva, claro, con bajos índices de ocupación, pero progresivo. Y eso es importante. Bueno, comprendamos un poco qué está pasando. ¿Cuáles son las señales que está emitiendo el mercado? ¿Sí? El mercado nos está diciendo algunas cosas que son importantísimas. La empresa Booking realizó una encuesta bien representativa. 21 viajeros internacionales que han encuestado. Y eso marcó una tendencia que cuando se compara con otras tendencias que se venían haciendo en el año 2019, pues marca unas tendencias que son significativas dentro de la actividad turística. ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, el apoyo tecnológico que se le tiene que dar a la actividad. El apoyo tecnológico que debe tener el turista para su selección de destino, para su selección de la empresa, para la selección de lo que va a hacer, para articular su itinerario de viaje. Entonces, eso es muy importante. Y esa es la marca que está pautando la nueva revolución industrial, la revolución digital. Experiencia que humaniza el viaje, experiencia que permita contar el viaje. ¿Okay? El otro aspecto que es importante es que los turistas, las personas, están prefiriendo visitar destinos no conocidos. La persona que está preparando más viajes es la persona de la tercera edad, que quiere destinos representados por el aire libre, destinos que tengan que ver con la humanización del viaje, con relación de comprender y saber qué se come, qué se vive, cuál es la cultura, que permita aprender, que permita conocer, que permita comprender, y sobre todo esto que se llama el turismo experiencial, que el viaje, que la visita al restaurante signifique realmente una experiencia, que signifique vivir un momento distinto, que se tenga que llevar algo que contar, que tenga que llevar algo que decir, que compartir. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Y por eso es muy importante que antes que llegue, sepan lo que él está haciendo, sepan qué está viviendo, sepan qué está comiendo, sepan dónde se está quedando. Que la foto llegue antes de que cuando yo llegue de nuevo a mi sitio habitual de residencia.
Entonces, esto hay que comprenderlo. Estos son los mensajes que se tienen que llevar en Facebook. Estos son los mensajes que se tienen que llevar cuando se elabora el post para Instagram, cuando se elabora el post para ser compartido por WhatsApp, cuando se elabora el post para cada una de las redes sociales. Entonces, esto es la nueva era digital. Era digital que también llegó a la actividad turística. Entonces, ¿qué nos impone en este momento de la era digital? ¿Qué nos impone el coronavirus? ¿Qué nos impone la triste situación que estamos viviendo? Señores, tenemos que planificar el futuro. Tenemos que construir políticas que permitan llevar los aceleradores de desarrollo y consolidación de destino, que nos permita salir de este marasmo que estamos. Es el momento que cada quien coloque la ficha en el rompecabezas, sin egoísmo. Es el momento de estrechar las manos. Es el momento de unir esfuerzos para construir una visión compartida, para plantear unos propósitos y empezar acciones inmediatas, acciones al mediano plazo y acciones a largo plazo. Identifiquemos nuestras necesidades, que todos las sabemos, pero rompamos los puntos oscuros que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el momento, ¿verdad?, de reconocer cuáles son nuestras debilidades. Es el momento de cambiar. Es el momento de construir estándares que nos lleven a una diferenciación, a una competitividad, porque lamentablemente la situación que se nos avisora después del coronavirus y después de todo esto que estamos viviendo es que el turismo va a ser una alternativa de desarrollo para muchos países, para muchos estados, para muchas provincias. Pero si no estamos preparados va a ser lo mismo. Nos va a llevar a una lucha intestinal, a algo que los mercadólogos llaman un mar rojo. Es decir, nos vamos a caer a cuchillo, vamos a apuñalear entre muchos destinos. Y para eso tenemos que estar preparados, ser competitivos. Necesitamos reposicionar a Mérida, necesitamos reposicionar el país, necesitamos clientes, necesitamos mercados, porque los perdimos. Necesitamos socios, necesitamos aliados en el contexto regional, en el contexto nacional, en el contexto internacional y en el contexto local. Necesitamos renovar el producto, renovar la imagen, una imagen contextualizada con la necesidad del turista y contextualizada con los medios. Necesitamos liderazgo, lo perdimos en el sector. Necesitamos liderazgo en Mérida, necesitamos liderazgo del sector turismo en Venezuela. Necesitamos el desarrollo de instrumentos y políticas turísticas. Necesitamos renovar nuestras capacidades, comprender lo que está pasando, prepararnos para lo que viene. Necesitamos investigar, necesitamos innovación. Eso nos impone esta nueva era digital. Necesitamos insertarnos, luego de todo esto, en este nuevo mundo. Necesitamos la especialización, necesitamos la apertura ya local, para luego tener una apertura regional. Pero tenemos que tener clarito los estándares, los protocolos, los instrumentos de política, esos aceleradores de desarrollo. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias. Espero que esto sea un instrumento de cambio, un instrumento de transformación. Muchas gracias. Espero que haya grabado.